Hola, buen día. Nosotros somos Isabel Villalobos, Daniela Villanueva, Mariana Fraga y nosotras vamos a hablar acerca de los niños inmigrantes no acompañados. Primero que nada, queríamos presentarles un video para que empatizaran un poco acerca con el tema, ya que es un tema que no se tiene mucho conocimiento sobre. Our top story tonight, as the terrorist rebellion enters another year, Country's just not safe anymore. We've got to leave. Into the deep dark. The fighting's getting closer. That's the hospital. camps have been raided. Merry Christmas. How are we supposed to get from there to there? Just take the things that you need. See you there. City under siege. Can't stop the beating. They've only got enough for one. Oh my God, no. I will find you. You ring me when you get there. I'm not getting on the boat without you. His parents drowned. Just turn on, please. Mum, we've got to keep going. Just scum! Quickly, come on. I want my mummy and daddy. I'm not hungry. Are you related? No. I mean, take it. We found a family for Alfie. This is all I've got left. 60th of May 2003. It's today happy birthday. Hope you made a wish. Posteriormente al video queríamos presentarles las definiciones básicas para enfatizar más sobre el tema, y como nosotros vamos a hablar sobre la migración es lo que implica el desplazamiento de un lugar a otro, y esa es la palabra que engloba las siguientes definiciones. Los transmigrantes son las personas que se encuentran en tránsito de país, es decir, que van a migrar, sin embargo permanecen en su país hasta 30 días, y para después emigrar. Emigrar es la salida del territorio nacional, y la palabra inmigrar es cuando llegan al territorio por el cual emigraron. ¿Qué son los niños inmigrantes no acompañados? Bueno, son las personas menores a 18 años que viajan sin compañía, es decir, sin padres ni tutores, a un país del cual no son nacionales y sobre todo viajan sin documentación. Las razones frecuentes por las que los niños toman estas decisiones normalmente es por la pobreza, la falta de oportunidades, y la mayoría de las veces es por violencia, ya sea familiar, ya sea de delincuencia, pandillas, incluso por situaciones políticas como las guerras. Los niños inmigrantes no acompañados en México comúnmente se deben a los problemas en el llamado Triángulo del Norte, que es en Centroamérica, el cual incluye el país de Guatemala, Honduras y El Salvador, donde en estos tres países se suele decir que el valor de la vida parece paulatina y constantemente devaluada, por lo cual no tienen un gran ámbito de oportunidades. Los migrantes que pasan por México se dividen en dos grupos. Primero está el grupo del Triángulo del Norte, comúnmente de El Salvador y de Honduras, de Guatemala, perdón, y que lo que intentan es llegar a Estados Unidos. Y posteriormente viene el segundo grupo, que son las personas nacionales, por ejemplo, de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, que ya son mexicanos pero buscan ir a Estados Unidos. Bueno, según el Instituto Nacional de la Migración, indica que hubo un incremento en las cifras en el primer semestre del 2019 de un 132% aproximadamente en comparación con el año 2018. La cifra de enero a junio en el 2019 es de 33.122 menores de edad, de la cual se registraron 8.525 niños sin compañía. El problema con las cifras es que no pueden ser exactas debido a que hay muchos migrantes que emigran pero no logran encontrar la forma de entrar, entonces se van hacia la parte de delincuencia y entonces se pierde esa cifra porque es una gran cantidad de personas que terminan en malos lugares y por lo cual se dice que desaparecen, entonces no hay un número exacto de las cifras de las personas que migran. Hola, mi nombre es Isabel y yo les voy a estar hablando primero sobre los derechos de los migrantes en el proceso de repatriación. Después voy a hablar sobre situaciones más actuales de migración y finalmente voy a hablar sobre la importancia del tema. Derechos de la niñez migrante.
En el 2007 se empezó a hacer una mesa en México junto con la ONU e instituciones gubernamentales, donde salió el modelo para la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados. En este modelo se hablan de 13 derechos importantes. Yo voy a mencionar algunos, los más importantes. Primero, el interés superior del niño y de la niña. Esto significa que todo lo que se haga en el proceso tiene que ser por el mejor interés del niño. Es decir, todo tiene que ser a su favor y para que esté seguro íntegramente. Otro derecho es el derecho al debido proceso y el derecho al principio de unidad familiar. Esto significa que en el proceso tiene que mantenerse unido con la familia el menor, en caso de que vaya con familia. Otro derecho, protección especial contra la violencia, el abuso y la explotación. Esto es porque es un grupo totalmente vulnerable hacia la explotación, el abuso y la violencia. Y este derecho del principio de no devolución es uno muy importante e interesante, ya que si el niño siente que si regresa a su país está en peligro, no lo pueden regresar. A continuación, les platicaré acerca del protocolo procedimental para cuando se ubica un niño migrante no acompañado. Existen 4 etapas dentro del procedimiento: la identificación, la primera acogida, la segunda acogida y el egreso. Dentro de la etapa de la primera acogida, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se encarga de crear un plan individualizado de vida para el menor y junto con el Centro de Asistencia Social, un plan de protección y restitución de derechos para el menor. Dentro de la etapa de la segunda acogida existen 2 modalidades, la familiar y la residencial. Dentro de la modalidad familiar se busca que el niño cuente con un familiar que vele por sus derechos en su estadía en territorio nacional. Existen 2 tipos de familias, la extensa y la acogida ajena. La familia extensa es cuando el Centro de Asistencia Social busca un familiar del menor migrante no acompañado en territorio nacional para que se quede provisionalmente con él y en caso de no encontrarlo se queda con una familia de acogida ajena, que es una familia nacional mexicana que ha sido capacitada y seleccionada por el DIF o por el Centro de Asistencia Social y que se quedará provisionalmente mientras la situación migratoria del niño se resuelve. Dentro de la etapa de egreso se aplicará todo lo estipulado dentro del plan de vida individualizado y el plan de protección y restitución de derechos para el menor migrante no acompañado, en donde se preverá si el menor se queda en territorio nacional o si será regresado a su país de origen. En caso de quedarse aquí en territorio nacional, se deberá de prever de qué manera será integrado a la sociedad mexicana. Pero si tenemos un protocolo tan especializado y parece estar también adaptado a las necesidades del menor, ¿por qué tenemos una situación tan grande de niños migrantes no acompañados en México? Verificando esta gráfica con información recopilada del Instituto Nacional de Migración, podemos ver que 36,000 niños migrantes no acompañados llegaron a México en 2015. Pero si vemos la siguiente gráfica de la misma fuente, podemos ver que de esos 36,000, solo 12,000 fueron llevados a un centro de asistencia social. Eso quiere decir que 2/3 partes de los niños que llegaron no fueron llevados y se les ha perdido la pista. ¿Y a qué riesgos se exponen? En su mayoría niños, pero que sin importar el género se exponen a riesgos muy grandes dentro del territorio nacional. Pensemos en testimonios como el de una niña que, pensando en todos los riesgos a los que está expuesto un niño migrante no acompañado, podemos decir al secuestro, a la violencia, a las violaciones, a la trata de personas, al tráfico de órganos. Tenemos testimonios de niñas que han sido violadas desde que salieron de su país de origen hasta que llegaron aquí a México y que han quedado embarazadas y han dado a luz aquí producto de violaciones que se dieron en su trayecto para territorio nacional. O de niños que han visto cómo se llevan a otros para el tráfico de sus órganos o han visto morir a sus acompañantes o a sus familiares en el trayecto para territorio nacional. Problemas actuales de migración. Las caravanas. Todos oímos hablar a finales del 2018 sobre las caravanas donde más de 1,000 personas emigraron de países como Honduras, El Salvador y Nicaragua para ir a Estados Unidos pasando por México. Esto causó que las políticas de Estados Unidos
hacia México y hacia la frontera fueran cada vez más estrictas. Las políticas de Trump. Ahora las políticas tienen consecuencias. ¿Qué significa esto? Ahora Customs and Border Protection realizó un sistema que se llama Consequence Delivery System, que se puede traducir a sistema de devolución con consecuencias, la cual incluye cárceles, juicios sin abogados y juicios grupales, lo cual es completamente injusto. En este proceso se separan a los mayores de los niños, entonces ellos quedan más vulnerables y expuestos. Importancia del tema. Según el Financiero, el mayor ingreso neto de dólares en México en los primeros meses del 2018 estuvo encabezado en primer lugar por la industria automotriz y en segundo lugar por las remesas de las familias migrantes hacia México. Esto tiene un gran impacto económico en el país y ahí se puede ver la gran importancia. Por el lado más humanitario, podemos ver que los niños menores migrantes son un grupo triplemente vulnerable, porque son niños, porque son migrantes y porque son personas en una situación irregular. Por lo tanto, es importante concientizar y encontrar soluciones para poder ayudar. Y bueno, para concluir, como ya les había comentado anteriormente, las causas del por qué los niños deciden tomar esta decisión, nos damos cuenta que se da por lo de la pobreza y la violencia, que son dos temas muy importantes que siempre se han intentado batallar y que creo que no hemos llegado a ninguna mejora. Entonces, alguna de las soluciones que podría hacer es implementar el uso de la seguridad en México, ya sea para evitar violencia como para evitar cualquier inseguridad de la persona. También que haya menos pobreza, ya que es un tema bastante complicado, la verdad, pero creo que debemos hacer y ver nuevas estrategias para implementar y mejorar la estrategia de vida en México. Y bueno, uno de las soluciones que podría ser, que ya había sido implementada, es el DACA de los inmigrantes, DACA Dreamers, que fue en Estados Unidos, que Obama pues había puesto que mientras los migrantes trabajaran, él no podía deportarlos. Entonces, es decir, que Obama les daba un trabajo, o sea, mientras aportaran algo ellos no podían ser deportados. Y llegó Donald Trump y quitó esa ley, entonces hubieron más de millones de migrantes que tuvieron que buscar cómo hacerla porque se encontraron en conflicto con esto. Y creo que es una buena idea el que si ellos te aportan, tú les aportes algo a ellos también. Asimismo, consideramos que esta problemática no es como cualquier otra, porque como diría la doctora Carolina León Bastos, este grupo en específico es triplemente vulnerable, porque son niños que por su inexperiencia son más vulnerables porque no están acostumbrados a tratar con cosas de la vida adulta, porque son migrantes que estaban acostumbrados a un ritmo de vida específico de su país y que tienen que adaptarse a otro, y porque no están acompañados de un adulto responsable que vele por sus derechos y por sus necesidades. Entonces, una propuesta que nosotras hacemos es no solamente crear reglamentos y protocolos para este tipo de situaciones, sino también generar empatía en el mexicano de que no solo puede apoyar al niño migrante no acompañado llevándolo a centros de asistencia social o ubicándolo con el Instituto Nacional de Migración, también puede hacerlo visitando casas de migrantes o participando como una familia de acogida ajena para velar por los intereses y los derechos de este niño. Y bueno, para concluir, como ya les había comentado anteriormente, las causas del por qué los niños deciden tomar esta decisión, nos damos cuenta que se da por lo de la pobreza y la violencia, que son dos temas muy importantes que siempre se han intentado batallar y que creo que no hemos llegado a ninguna mejora. Entonces, alguna de las soluciones que podría hacer es implementar el uso de la seguridad en México, ya sea para evitar violencia como para evitar cualquier inseguridad de la persona. También que haya menos pobreza, ya que es un tema bastante complicado, la verdad, pero creo que debemos hacer y ver nuevas estrategias para implementar y mejorar la estrategia de vida en México. Y bueno, uno de las soluciones que podría hacer, que ya había sido implementada, es el DACA de los inmigrantes, DACA Dreamers, que fue en Estados Unidos, que Obama pues había puesto que mientras los migrantes trabajaran,
él no podía deportarlos. Entonces, es decir, que Obama les daba un trabajo, o sea, mientras aportaran algo ellos no podían ser deportados. Y llegó Donald Trump y quitó esa ley, entonces hubieron más de millones de migrantes que tuvieron que buscar cómo hacerla porque se encontraron en conflicto con esto, y creo que es una buena idea el que si ellos te aportan, tú les aportes algo a ellos también.